Ok, hoy día a través de un mapa mental vamos a hablar un poco sobre el coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente alfa es quizás una de las pruebas estadísticas más usadas en lo que viene a ser el análisis de confiabilidad de los instrumentos. ¿Qué cosa es exactamente el análisis de confiabilidad o cuándo un instrumento es confiable? Se dice que un instrumento es confiable cuando mide consistentemente la variable que pretende medir el investigador de una manera consistente. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos midiendo la variable peso, probablemente lo tendríamos que hacer a través de un instrumento de medición que es una balanza. Si es que esta balanza registra el peso de una persona donde no había cambios corporales en la persona en dos tiempos, dos valores distintos, pues probablemente estemos frente a una balanza cuya medida no sea confiable. Si es que las medidas son iguales o semejantes, pues diremos que nuestro instrumento tiene mayor grado de confiabilidad. Entonces, la confiabilidad puede ser analizada a través de diferentes perspectivas. Puede ser analizado a través de la estabilidad, cuando básicamente se hace un análisis de test y retest, es decir, en dos tiempos. La equivalencia cuando se compara el instrumento de medición que se está analizando con los gold estándar, es decir, se aplica dos veces con dos pruebas distintas, o a través del análisis de consistencia interna, que es lo que nos ocupa el día de hoy con el análisis del coeficiente alfa de Cronbach, y la congruencia de juicios a través de una serie de indicadores estadísticos que nos permiten analizar la fiabilidad desde este punto de vista. El coeficiente alfa de Cronbach, como su propio nombre lo dice, fue desarrollado por Lee Joseph Cronbach. Él fue un educador que hizo importantes aportes en el campo de la educación y en el campo de la psicometría. En el campo de la psicometría básicamente se desarrolló en lo que viene a ser el proceso de medición y de ahí su aporte en lo que es el análisis de la confiabilidad de las pruebas y sobre todo de las pruebas psicológicas. Y también señalar que el coeficiente alfa, como él lo denominó en una publicación en los años 1950, en la década del 50, no es un aporte, una creatividad enteramente de él. Él recibió aportes de Hoyle, de Goodman, e incluso debemos señalar que el coeficiente alfa, el modelo matemático, se parece mucho al modelo K20 propuesto por Currier y Richardson. Pero, ¿qué es exactamente el coeficiente alfa de Cronbach? El coeficiente alfa de Cronbach lo que básicamente hace es que un test que está compuesto por un conjunto de ítems, el coeficiente alfa de Cronbach lo que hace es mide el grado de homogeneidad que tienen los ítems que son parte de un test. Al analizar el grado de homogeneidad a través de una serie de relaciones matemáticas, correlaciona el puntaje de cada ítem con el total y establece el nivel de fiabilidad de la prueba que estamos analizando a través de ese análisis. ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrolla el coeficiente alfa de Cronbach? Casi siempre eh, el investigador pretende medir variables que no son como la variable peso, que es fácilmente medible a través de un instrumento que es la balanza. Existen variables como por ejemplo la satisfacción que tienen ustedes como usuarios de la institución educativa en la cual se encuentran, que a veces esta variable tiene como característica que no es fácilmente observable por el investigador, pero que esta propia variable tiene un conjunto de dimensiones que sí son observables por el investigador, y este conjunto de características observables pueden ser ponderadas a través de un conjunto de ítems. Por lo tanto, lo que hace el coeficiente alfa de Cronbach es ver qué tan bien miden estos ítems lo que realmente pretendemos medir. Es decir, si es que estos ítems miden lo que realmente dicen medir. Y a través de ese análisis es que se establece la fiabilidad total de un test. Por lo tanto, lo que se propuso fue algunas
fórmulas matemáticas, que es la fórmula del coeficiente alfa, básicamente señalar que existen dos modelos matemáticos para calcular el coeficiente alfa y que estos modelos matemáticos pueden ser realizados a través del manejo de software. Los softwares que habitualmente uso es el software, el SPS, que es un software de manejo estadístico para las ciencias sociales, y actualmente uso para lo que es el análisis de fiabilidad de los instrumentos de medición, el EPIDAT, que puede ser descargado en esta página web de manera gratuita. La ventaja del EPIDAT es que no necesita saber muchos conocimientos de computación y informática, es un software bastante amigable que permite calcular el coeficiente alfa de una manera bastante rápida y sin mucha complicación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta cuando se aplica el coeficiente alfa? Pues básicamente, en un estudio piloto, el número de muestra a la cual se tenga que tener en cuenta es 5 veces el número de la cantidad de ítems que tenga el test. Es decir, si un test tiene 10 ítems, vamos a necesitar como mínimo 50 personas, o sea, 5 veces el número de ítems para poder tener un dato claro de lo que es el valor del coeficiente alfa. De lo contrario, podemos tener correlaciones espurias muy altas. La otra característica es que el conjunto de ítems que nosotros estemos analizando se combinen aditivamente para hallar una puntuación total para medir la variable que realmente queramos medir. Y la otra característica es que todos los ítems tengan una misma dirección al momento que se construye. El coeficiente alfa se usa mucho en el proceso de validación de lo que son escalas tipo Likert, y este es un ejemplo clásico de las escalas de tipo Likert, en la cual el encuestado puede manifestar un grado de desacuerdo máximo con un grado de acuerdo máximo. Es decir, hay dos polos y hay un conjunto de datos intermedios, y esta característica de la escala de Likert es que todos los ítems que componen el instrumento de medición deben tener ese mismo grado de orden, que vayan en este caso de muy en desacuerdo a un acuerdo máximo. Si es que nosotros tenemos coeficientes de correlación de un ítem por debajo de 0,35, lo más prudente que tengamos que tener en cuenta es que tengamos que desechar o reformular esos ítems para que el nivel de fiabilidad de los instrumentos pueda ser. Para interpretar básicamente lo que van a hacer los softwares es botar un valor entre 0 y 1. Lo que básicamente tenemos que tener en cuenta es que los valores más cercanos a 0 reflejan que nuestro instrumento de medición puede tener un nivel de fiabilidad muy bajo. Y si es que los valores están muy cercanos a 1, el nivel de fiabilidad puede ser muy alto. Para situaciones comparativas se sugiere usar valores por encima del 0,7, que puede ser soportado en esta publicación, y para situaciones clínicas más trascendentes se sugiere tener en cuenta valores de 0,9 a más, que también está soportado en esta publicación. ¿Qué ventajas tiene el coeficiente alfa de Cronbach? La ventaja principal es que con una sola aplicación, es decir, con un solo estudio piloto, uno puede establecer el nivel de fiabilidad de nuestro instrumento, a diferencia del test y retest, que se requieren dos aplicaciones, o el análisis de equivalencia, que también requieren dos aplicaciones. En este caso, lo que hace el coeficiente alfa es analiza el valor total en relación del análisis que se establece entre cada uno de los ítems. Para lo cual, el coeficiente, el modelo matemático, lo que finalmente nos da es la consistencia interna general del test, nos da un análisis individual de cada uno de los ítems con el total y nos sugiere qué ítems tengamos que modificar o desechar para obtener una mejora de la fiabilidad del instrumento. Acá tenemos un conjunto de ejemplos en los cuales en diversos estudios en odontología se ha aplicado el coeficiente alfa, que pueden ser vistos por ustedes, y tenemos para las personas que quieran ampliar la información un conjunto de links para ampliar su información teórica respecto al coeficiente alfa de Cronbach. Gracias.